Inicio con la decisión del Tribunal Superior Electoral del caso Santo Domingo Oeste, donde habían sido anulados una gran cantidad de colegios. Cuando esa decisión se produjo, expresamos nuestro cuestionamiento a esa decisión, porque que una persona vaya a votar, haga todo el esfuerzo para ir a votar y luego se entere de que lo que hizo no valió de nada porque su voto no cuenta, yo creo que eso es frustratorio. Entonces, vamos a ver directamente el dispositivo. No podemos dar lectura a toda la sentencia porque ustedes saben que una sentencia es una cosa insoportable en un programa de radio o de televisión, pero el dispositivo. Primero, acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado el 28 de mayo de 2016 por María Luisa Calderón contra la resolución número 010-2016 dictada por la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste el 25 de mayo de 2016 por haber sido hecho en tiempo hábil y en cumplimiento de las formalidades legales que rigen la materia. Segundo, acoge en cuanto al fondo el presente recurso y por consecuencia anula en todas sus partes la resolución apelada por haber sido dictada en base a una norma jurídica derogada por los motivos expuestos. Y tercero, ordena el reconteo en esa gran cantidad de colegios electorales que se quedaron sin computar en Santo Domingo Oeste. Entonces, por otra parte, la Secretaría General de este tribunal, quinto, ordena la Secretaría General de este tribunal la notificación de la presente decisión a la Junta Central Electoral, a la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste y a las partes envueltas en el presente proceso. Y ahí está la sentencia que ha sido dictada por el Tribunal Superior Electoral, firmada por los magistrados Mariano Américo Rodríguez Rijo, Mabel Ibelca Félix Báez, John Newton Giuliani, José Manuel Hernández Peguero, Fausto Marino Mendoza y por la secretaria que es Zeneida Severino Martes. Yo creo que esa es una decisión correcta. En vez de hacer lo que hizo la Junta del Distrito, que le llegaron 637 valijas sin actas, y entonces lo que hizo la Junta del Distrito fue crear la metodología con absoluta transparencia para contar esos colegios. En el caso de Santo Domingo Oeste, sencillamente se resolvió por lo más fácil, que fue su anulación. Pero están los mecanismos para ejercer el derecho en materia electoral, y esta persona, candidata María Luisa Guzmán Calderón, creo que es candidata a diputada, interpuso su recurso y su recurso ha sido acogido. Ahora lo que hay que desarrollar es una metodología con transparencia para disponer de ese conteo, que incluso la propia sentencia establece cuál es el camino, porque ahora hay que convocar a todo el personal que trabajó en esos colegios y de inmediato, acompañado de los delegados de los partidos, y de inmediato proceder a trabajar. En cuanto al resultado general en Santo Domingo Oeste, yo estoy seguro
que lo que aparezca allí confirma la tendencia que se dio en ese municipio. ¿Qué pasó en Santo Domingo Oeste? ¿Quién ganó en Santo Domingo Oeste? Santo Domingo Oeste ha tenido el comportamiento, un comportamiento similar al que ha tenido en elecciones anteriores. ¿Quién ganó las elecciones en Santo Domingo Oeste de manera amplísima? El político más popular y más populista de ese municipio. El más popular y el más populista. ¿Quién la ganó? El que la ha ganado siempre. El que la ha ganado siempre, desde que se fundó ese municipio. ¿Quién ganó ahora con el respaldo del PLD y en la boleta del PLD? El que siempre le ha ganado al PLD, aunque el PLD gane la elección congresual y la presidencial. Pero siempre ha perdido las elecciones municipales. La había perdido. Si la memoria no me traiciona, primera elección en el municipio, candidato Francisco Peña, candidato del PLD, ingeniero Hernán Vázquez, ganó Francisco Peña. Las próximas elecciones, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pues ingeniero Manuel Rivas, candidato PRD, Francisco Peña, ganó Francisco Peña. Las próximas elecciones, candidato ingeniero Juan Andújar, candidato Francisco Peña, esta vez colocando a su hijo como candidato a la alcaldía, ganó Francisco Peña. Ganó Francisco Peña. Entonces, señores, el que le ha ganado siempre al Partido de la Liberación Dominicana en ese municipio, el que ha ganado siempre las elecciones en ese municipio y la había ganado con el respaldo del PRD, y usted dirá, bueno, el PRD ahora ya no era lo mismo, se dividió y una parte importante se fue al PRM, pero aún así, señores, siempre que ese municipio se midió, había que buscar a Francisco Peña por un 60%. Porque, imagínese usted, este hombre en la boleta del partido más fuerte de este proceso y de varios procesos, pero consolidado como más fuerte en este proceso, más el apoyo natural que tiene, ¿qué iba a pasar ahí? ¿A qué jugó José Andújar? Porque fíjense por qué están protestando algunos. ¿Usted sabe por qué el PRM puso como candidato a Andújar? ¿Por qué pone como candidato a Andújar el PRM? Desde luego que lo pone porque no tiene una figura propia para enfrentársela a Francisco Peña, pero lo pone también porque aspira a que Andújar gane con los votos del PLD. Es por eso que lo coloca. Correcto, desde el punto de vista de una campaña, sí, el que está haciendo una campaña tiene que colocar a los candidatos que tengan mejores posibilidades, y los que tienen mejores posibilidades son aquellos que me juntan los votos que yo tengo con los que me pueden traer de otro lugar. Desde ese punto de vista, esa estrategia era correcta. Ahora, no tomaba en cuenta un factor. ¿Cuál era? Francisco Peña siempre ha ganado ese municipio con votos del PLD. Siempre en su votación ha habido la incidencia de un porcentaje de votos del PLD. Entonces, cuando algunos decían,
que los PLDistas no van a votar por Francisco Peña, pero ¿y cómo que no van a votar ahora que está en la boleta del PLD, cuando él no estando en la boleta del PLD, una parte del PLD votaba por él? Una parte del PLD votaba por él, por su presencia en la base social de ese partido, porque una cosa es la militancia de un partido y otra cosa es la base social de los partidos políticos. Entonces, probablemente en el vínculo directo, quien tenga más contacto con la base de todos los partidos es precisamente él. Y fíjense que yo no estoy hablando de calidad de gestión, yo no estoy hablando de gerencia, no estoy hablando de nada de esas cosas, porque el populismo tiene muy escasa gerencia tiene el populismo. Entonces, ¿para qué empañar unas elecciones anulando unos colegios cuando ahí la tendencia ya está clara y no iba a pasar otra cosa que lo que pasó? Ahí no había posibilidad de que ocurriera ninguna otra cosa. Hubo otras decisiones del Tribunal Superior Electoral, en la mayoría se declara incompetente. Hubo 8 sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la sentencia 325-2016 declaró su incompetencia para conocer y decidir sobre impugnación de sumatorias de votos por la inexistencia de alianza en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco, y la solicitud de dejar sin efecto la sumatoria de los votos obtenidos por dichos partidos al PRCC contenidos en el boletín 11 y la solicitud de medida cautelar incoadas el 24 de mayo del 2016 por Luis Emilio Peña, candidato a alcalde por el municipio de Neiva, y Andrés Julio Ricardo, candidato a director del Distrito Municipal de Palmar por el Partido de la Liberación Dominicana. Ordenó la remisión del presente expediente vía secretaría ante la Junta Electoral de Neiva. Esos candidatos solicitaron verificar, comprobar y declarar inexistentes pactos de alianza en los concernientes al municipio de Neiva para el nivel municipal y congresual entre los partidos. En su recurso de impugnación pedían rechazar la suma de los votos del Partido de la Unidad Nacional PUN y del Partido Humanista Dominicano PHD al Partido Reformista Social Cristiano PRCD por no existir alianza entre ellos, pacto de alianzas electorales en el nivel municipal. También declaró su incompetencia sobre la solicitud de reconteo de todos los votos emitidos en los niveles presidencial, congresual y municipal en el municipio de Los Alcarrizos, provincia de Santo Domingo, planteada el 24 de mayo de este año por Mariela Esther Rodríguez, candidata a la alcaldesa por el Partido Unión Demócrata Cristiana por Los Alcarrizos, y remitió el expediente a la Junta Electoral Municipal de esa demarcación. Otro de los expedientes en el que el Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente para conocerlo y decidir fue en la declaración de protesta por falta de 2 colegios electorales ante la Junta Electoral de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, planteada el 24 de mayo de este año por el delegado político del PRM ante la Junta Electoral de Santo Domingo Este, José Rivas Díaz. Ordenó la remisión de este expediente a la Junta Electoral de Santo Domingo Este. En otro de los casos en que el Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente es en el de la solicitud de reconteo de los 35 colegios electorales del municipio de San Víctor, provincia de Espaillá, incoado el 17 de mayo por el Movimiento de Juventud Presente, por ser esa una atribución de las juntas electorales. Además, se declaró incompetente para conocer y decidir sobre la solicitud de reconteo de todos los votos emitidos en el nivel C1 del municipio de Los Alcarrizos y Pedro Brán, ambas provincias de Santo Domingo, que presentó el 24 de mayo Wanda Rosalinda Martes Flete. Remitió el expediente, declaró su incompetencia sobre la solicitud de revisión de todos los colegios electorales en Cabral, Barahona, y un recurso de revisión del colegio 0029 en esa demarcación. Ahí están estas decisiones del Tribunal
Superior Electoral, pronunciándose sobre sobre las cosas de las que se le apodere. Hoy se producirá en la noche una alocución del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, donde va a producir, señores, un informe sobre este proceso electoral. Insisto, un proceso electoral salvado por la Junta Central Electoral, Y qué lástima que estoy hablando en plural, porque en la propia Junta Central Electoral habían personas dedicadas a boicotear ese proceso. Yo no voy a colocar este audio, pero voy a informar de este audio. Voy a informar de este audio antes de dar paso a esta llamada tan importante. El día de las elecciones había un vehículo, una jipeta, llena de armas. Habían por lo menos siete ametralladoras en ese vehículo que estaba apostado en la Junta Central Electoral de Santo Domingo Este. La Junta recibió el informe correspondiente y ordenó que la Policía Militar Electoral procediera con el presidente de la Junta de ese colegio a revisar ese vehículo, a despojarlo de las armas y a quitarlo de ahí. Y acabando de dar el presidente de la Junta Central Electoral la orden de que la Policía Militar actuara, desde la Junta Central Electoral, inmediatamente uno de los magistrados llamó al señor Juan Uvieres y le pidió que quitaran ese vehículo de ahí porque se iba a actuar contra ese vehículo. Uno de los magistrados. Para que ustedes vean cuál era el nivel de la conspiración que había en la Junta Central Electoral. La Junta debe presentar un informe sobre el proceso, y hoy hay uno de los magistrados planteando que la Junta se dedique ahora a auditar los equipos. Ya las elecciones pasaron, ahora auditar los equipos, porque de lo que se trata es de sabotear las elecciones. De lo que se trata es de quitarle credibilidad al proceso ante el hecho de que no se podía variar la realidad que expresaban todas las encuestas y que terminó pues confirmándose en los resultados de estas elecciones. Tenemos a Diego Pesqueira, el vocero de AMET, por el accidente. Vamos a ver aquí. Buenos días, Diego. Buenos días. Muy buenos días, hermano Julio, a los demás acompañantes allí en cabina. Lamentablemente, tal y como ustedes habían adelantado, tenemos en horas de la madrugada de hoy, alrededor de las 3:30 de la madrugada, una jipeta se deslizó a las aguas del Mar Caribe, luego que fuera conducida por la avenida George Washington frente al reconocido restaurante El Vesubio, y lamentablemente uno de los ocupantes perdió la vida ahogado. Fue rescatado ya, sacado su cadáver de las aguas del Mar Caribe por personal del Cuerpo de Bomberos, del 911, también que se apersonaron al lugar, y hasta el momento tenemos que la persona es de apellido Polanco, y estamos trabajando para la correcta identificación de estas personas que viajaban, reiteramos, en horas de la madrugada por la avenida George Washington Malecón, y el vehículo en que se desplazaban se deslizó, lo que provocó que cayera a las aguas del Mar Caribe. ¿Personas viajaban, Pesqueira? ¿Perdón? ¿Cuántas personas iban en el vehículo? 4 personas viajaban en el vehículo, 3 lograron sobrevivir y una lamentablemente perdió la vida.
Ok, y los 4 cuerpos rescatados, el fallecido y las 3 personas que sobrevivieron. Sí, gracias a la intervención del personal del 911 y del cuerpo de bomberos. Nosotros, como Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, ya hemos asumido las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en la que se registró este lamentable accidente, reiteramos, que costó la vida a una persona. ¿Cuál es el estado de las 3 personas que sobrevivieron? Hasta el momento los reportes que tenemos es que se encuentran estables. Al parecer no sufrieron golpes ni heridas de consideración, y la persona que perdió la vida al parecer quedó trabada dentro del vehículo y se hizo imposible al momento del evento poder salir a tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Diego Pesqueira, vocero de AMET. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no? Son las 7:21 minutos. Entonces, señores, en otro tema, yo creo que ha sido correcta la decisión de la OEA, que es distinta a la iniciativa de su secretario general, porque esta decisión propuesta por Argentina, ampliamente discutida en una reunión maratónica, pues es una apuesta por el diálogo. La habilitación de la Carta Democrática, pues ya era una medida extrema que dejaba, y en esto estoy de acuerdo con Yuri Rodríguez, dejaba a la OEA prácticamente fuera de la posibilidad de intervenir en el conflicto venezolano. Porque mientras UNASUR tiene una comisión de 3 presidentes que por instancia de UNASUR, aunque no pertenecen a UNASUR, pero por instancia de UNASUR están pues mediando en este conflicto. Mientras eso ocurre, entonces la OEA iba a adoptar una postura radical. Que esas posturas radicales solo benefician la irracionalidad. ¿Por qué? Porque por el triste rol que ha tenido la OEA en América Latina, donde ha auspiciado incluso las invasiones que se han producido en varios países, pues es muy fácil levantar el discurso antiimperialista contra esa organización. Y eso era lo que iba a hacer Nicolás Maduro. Aprovechar el desprestigio de la OEA para ignorar cualquier medida que esta organización adoptara. Yo creo que la OEA, como UNASUR, contribuyen más siendo factores de diálogo en este conflicto. Entonces, esta decisión de UNASUR, que apela al diálogo por una efectiva solución a las crisis políticas, de Venezuela, también respalda el diálogo que han propiciado y que están propiciando los expresidentes, doctor Leonel Fernández de la República Dominicana, Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y Martín Torrijos, expresidente de Panamá. El panorama, entonces, en ese sentido, es mucho más esperanzador. Por ejemplo, en el día de ayer, Maduro, frente a los caminos que tomaban las cosas con la habilitación de la Carta Democrática, él ayer pues apeló a la calle para defender la patria, y con todo su lenguaje, vocabulario incendiario, ofensivo, y de poco espacio para una salida armoniosa. Son las 7:25 minutos. El
sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, hay un documento valioso que yo lo desconocía. Entonces, ayer estuvo con nosotros Tony Raful y además de pues dejarnos un ensayo muy interesante de la historia reciente, dentro de ese ensayo hay una carta inédita de Mario Álvarez Duga, Cuchito Álvarez, sobre Radio Caribe. Y qué interesante, porque muchas personas aún se siguen preguntando si aquel sacrificio de Inbel Barrera, de los que estuvieron en esta noche del 30 de mayo de 1861, que la mayoría expusieron sus vidas, solo 2 sobrevivieron, los que estuvieron también en otras facetas de ese complot, si todo esto valió la pena, porque hay gente que entiende que hoy estamos peor que en esa época, y lo dicen como afirmaba Víctor ayer, porque no conocieron en esa época. Hoy, señores, ustedes saben cuántas personas están haciendo lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Aquí hay 349 estaciones de radio. En la mayoría están las personas emitiendo sus opiniones, diciendo lo que piensan, lo que creen, a veces con moderación, otras veces sin moderación, pero abiertamente diciendo lo que piensan. Eso era absolutamente imposible antes del 30 de mayo de 1961. 46 estaciones de televisión. Yo solo estoy hablando de televisión local. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a contar toda la televisión internacional que hay aquí, que uno ve a través del cable? ¿No? 46 estaciones de televisión. La mayoría con programas donde la gente expresa lo que quiere, lo que siente, etcétera. Entonces, eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. Entonces, ¿qué dice esta carta? Esta carta, que fue del 24 de agosto de 1985, dirigida a Tony Raful por Cuchito Álvarez, dice lo siguiente: querido amigo, leí esta tarde con gran interés tu artículo intitulado Servicios de Inteligencia en el Muladar de la Historia. Es un trabajo formidable, muy importante para la juventud dominicana. Quiero referirme a un párrafo de tu trabajo que entiendo requiere algunas precisiones para mayor edificación. Ese párrafo dice así: finalmente, Abe García fue sacrificado, él pone lo de sacrificado entre comillas, por el propio Trujillo y enviado a dirigir a Radio Caribe, la emisora aquella que vomitaba fuego contra los opositores, la iglesia y las naciones enemigas. Supongo que pones entre comillas sacrificado por el hecho de que Trujillo reveló nominalmente a Abe García de la jefatura del Servicio de Inteligencia Militar SIN para dar la impresión de que suavizaba su campaña por la presión internacional, aun cuando nunca designó al coronel titular de la planta radial. Para tu ilustración personal debo contarte algo. Radio Caribe fue un proyecto concebido y desarrollado por Abe García. Este entusiasmó a Trujillo. No recuerdo la fecha para instalar una radio nacional, la que no dejó de traerle problemas con Petán Trujillo, que entendía que su interés en la voz dominicana sus intereses en la voz dominicana se verían afectados. Trujillo estuvo de acuerdo con el proyecto y autorizó a Abe a realizarlo. Abe no perdió tiempo en la adquisición de los supermodernos equipos Gates, que fueron
vendidos a través de una firma local. Creo que, si la memoria no me falla, representada por el señor Percio Domínguez. Bien pronto los equipos estuvieron en el país, incluyendo la poderosa planta de 50 kilos de onda corta. En el periodo de pruebas, Aves entregó la dirección del proyecto al ciudadano cubano Miguel Agustín Gasel, exiliado anticatrista cuyo hijo Carlos era agente del SIN en el extranjero. Gasel comenzó a contratar gente y a formar orquestas clásicas, teniendo como director artístico al fenecido José de Dolores Cerón, Don Lolo. Pero a Aves ese era el aspecto que menos le interesaba. Las emisiones de prueba onda corta eran dirigidas contra Rómulo Betancourt, a quien se le hacían acusaciones de homosexualismo. Esas emisiones eran escuchadas perfectamente en Caracas, hasta en los radios de autos. El entonces senador George Smetters de Florida visitó a Trujillo por encargo de Betancourt para buscar una forma de detener esas emisiones. Trujillo le dijo al senador, con quien le unía una vieja amistad, que esas emisiones eran de prueba y que la planta radial no operaría clandestinamente, sino como radio nacional. Smetters llegó a decir a Trujillo que creía posible una especie de pacto de no agresión, es decir, que Betancourt cortara los ataques radiales contra Trujillo si aquí se hacía lo mismo desde la radio clandestina. Trujillo, una noche en la George Washington, se negó y afirmó que su pelea con Betancourt era muerte, tal y como finalmente ocurrió. Smetters, sin embargo, recomendó a Trujillo que dejara de lado el proyecto de la radio, pues su régimen no estaba en condiciones de crédito para operar una radio nacional, y los norteamericanos se sentían preocupados por el hecho de que a través de una onda corta de 50 kilos se agitara contra otros gobiernos del área. Trujillo, consciente de que Smetters le decía la verdad, dijo a Aves que abandonara el proyecto, pero este hábilmente convenció al dictador de que le permitiera entonces sacar la planta al aire como una emisora comercial, disfrutando los anuncios de las empresas del propio Trujillo y una asignación del Partido Dominicano. Trujillo estuvo de acuerdo y entregó la planta a Aves García, disponiéndole una asignación de 30,000 pesos mensuales de la Tesorería Nacional y otra de 10,000 del Partido Dominicano. Esas asignaciones serían quitadas a Radio Caribe 2 días después de muerto Trujillo por órdenes directas y escritas del presidente Balaguer. Aves García llegó a la planta radial frente al Parque Hostos y relevó a Gasel. Se canceló al personal designado para Radio Nacional, que tenía una nómina enorme, y se planteó una emisora comercial. En esa época yo dirigía el periódico La Nación, dice don Cuchito Álvarez, y te puedo asegurar que comencé a enterarme del asunto cuando Aves envió por Santiago Lamela Geler, fallecido hace algún tiempo, quien era subdirector del periódico. Le hizo una oferta a Lamela para que laborara en la emisora que se gestaba, y yo le recomendé a Lamela que aceptara en vista de que sabía los problemas políticos que confrontaba en esos días, aun cuando no formaba parte de grupo conspirador alguno. Definitivamente se buscó un personal calificado. La oficina de producción de programas se confió al italiano Mario Ferretti, muerto en Guatemala hace algunos años, con experiencia en la Radio Nacional de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, y quien era ajeno al acontecer político dominicano. Se buscó asimismo un personal técnico de primera clase y se formó el mejor cuerpo de locutores que se recuerda en la historia del país. Lo único que Aves vigiló personalmente fue la designación del departamento de prensa, escogiendo él mismo a Enrique Ernesto Puisbert Tron, un ciudadano mexicano de origen francés, con el cual le unía una íntima amistad, hecha en el propio país, pero quien no era periodista. Aún así, he de decirte que el personal profesional de prensa era sumamente capacitado.
No recuerdo la fecha en que Radio Caribe comenzó a trabajar públicamente, pero sí te afirmo que constituyó un rotundo éxito, pues tenía una programación formidable, profesional, en varios idiomas, sin política, aunque suene raro, y sin los consabidos elogios al dictador, aunque tampoco había crítica alguna. Eso entusiasmó y engañó a muchos al mismo tiempo. La entrada en política de Radio Caribe comenzó el 26 de julio de 1960, cuando Aves García escribió un artículo elogiando a la Revolución Cubana y a su líder Fidel Castro. A contar de esa fecha, la emisora aparentemente se identificaba con la línea castrista. Era hostil en sus comentarios y editoriales a la política norteamericana y desarrolló una campaña asquerosa contra la Iglesia Católica y sus ministros. Te puedo decir inclusive que varios sacerdotes se prestaban a hacerle juego a Aves en ese aspecto. Lo sé con absoluta seguridad. Todos los editoriales de la planta era escrito por el propio Aves, quien los hacía en folder 8,5x11, cortados a la mitad, y la mayoría de las veces el propio Trujillo le indicaba los temas en que se atacaba duramente a Balaguer, a quien Trujillo prácticamente le había perdido la confianza, pues sabía que aunque este era un presidente títere, no podía relevarlo por un decreto. A medida que la situación general del país se descomponía, Aves aumentaba sus controles en la planta, hasta el punto de que en la Semana Santa de 1961 canceló una programación de música sacra preparada por Ferretti, sustituyéndola por una de música popular. Fue la primera vez que recuerdo que se escucharan merengues y guaracha por una emisora dominicana en jueves y viernes santos. Desde el punto de vista político, la situación no era para jugar, pues la campaña era definitivamente contra Balaguer. Ya el día antes de la muerte de Trujillo se había dispuesto a identificar la campaña para que Balaguer renunciara y el Congreso escogiera al propio Trujillo para reemplazarlo. Una manifestación a la puerta del Palacio día antes había sido organizada y a Balaguer se le obligó a decir que estaba dispuesto a resignar un mando que nunca tuvo. La muerte de Trujillo puso punto final a la aventura de Aves en Radio Caribe, pues este sabía que Ramfis no le perdonaría, pero no contó que sería el propio Balaguer, cuando Ramfis llegó al país en la tarde del 31 de mayo, quien le quitaría todo el poder y exigiría que se le expulsara del país, tal y como aconteció. No es verdad que Aves, mientras controlaba Radio Caribe, viajara a países comunistas, como se alega en muchas ocasiones. Es cierto que viajó a Europa para tratar de llegar a la Unión Soviética y a otros países gobernados por los comunistas. Pudo llegar hasta La Haya, Holanda, y allí gestionó visado para entrar a Alemania Oriental y seguir con destino a la Unión Soviética. Las gestiones fueron hechas en La Haya por un señor de apellido Motevich, quien luego fue presidente de Ultramar Dominicana, y tras la muerte de Trujillo fue el hombre del tablazo de Codoimpa, a solicitud de visado que le fue negada. Aves García luego quiso dar la impresión de que tenía contacto con los países comunistas y trajo a Radio Caribe, en calidad de invitados, un grupo de periodistas que presentó como representantes de medios húngaros, checos, yugoslavos, rumanos y soviéticos. En efecto, consiguió nacionales de esos países, pero reclutados por Puigdemont en París y traído en un flete de airframe desde la capital francesa con toque técnico con un toque técnico en Auschwitz. Esa visita constituyó una estafa hasta para el propio Trujillo, quien le dio el dinero para el viaje. Aves formó Ultramar Dominicana S.A. Y aprovechó desde Holanda para introducir el auto DAF de 2 cilindros en el país, que vendía barato. Tenía un proyecto para producir queso, mantequilla y otros derivados lácteos. Incluso llegó a operar estos negocios en pequeña escala. Ya estamos terminando. Y en Samaná, en combinación con el fenecido Pedro Quiles Rollo, pondría una industria de bacalao para procesar pescado salado, preferiblemente pichones de tiburones.
Hay quienes afirman que Abe llegó a vender partidas de arroz al Che Guevara en Cuba. No sé hasta dónde eso será cierto, pero sí te aseguro que el coronel en distintas ocasiones adquirió grandes partidas del cereal en el Banco Agrícola. Radio Handicap, de la cual era uno de sus accionistas y en la cual ningún Trujillo tenía participación y mucho menos Abe, fue absorbida por en una ocasión en que la banda oficial AM de Radio Caribe sufrió una avería y Trujillo protestó porque no pudo sintonizarla. Entonces se metió en la frecuencia de Handicap a Caribe y así quedó todo. Handicap funcionaba en un local propiedad de José Martí Otero en la Isabela Católica número 41 y la emisora se instaló con nuestros aportes que llegaron a un total de 10,000 pesos y crédito de 10,000 pesos que nos concedió el Collins Radio. El equipo era apenas de 1 kilo en onda larga y, querido Tony, todo cuanto te he narrado lo conozco de primera mano. Me tocó la suerte o la mala suerte de ser enviado a Radio Caribe en sus últimos meses de vida, pese a que me encontraba relativamente tranquilo en la nación. Y allí Aves ya había convertido en ley Baututa y ya se había convertido en ley Baututa y Constitución hasta el punto de que si lees los periódicos del 30 al 31 de mayo o en esos días, verá la reacción airada de Petán contra la planta, la cual había sido provocada cuando el hermano de Trujillo se enteró de que Aves proyectaba apoderarse también de La Voz Dominicana. Tuve la fortuna de que me relevaron el mismo día en que Ramfis Trujillo tomó las riendas del poder. Espero que todos estos datos contribuyan a edificarte de un asunto interesante en los días finales del gobierno de Trujillo, pues he notado lo cuidadoso que eres cuando trata esos temas. Ahí está, señores, la historia de Radio Caribe y lo que ocurría aquí con los medios de comunicación. Un día el jefe dejó de sintonizar la emisora, no la encontró y había otra privada que estaba operando y sencillamente, bueno, quiten esa de ahí y me la ponen ahí y punto. Cosa que ustedes ni se la pueden imaginar en esta época. Cambio fuera, Mauri.